Buenas noches, mi nombre es Talía Nicole Vallejo Gines, soy de la carrera de enfermería, soy del séptimo semestre y les vengo a hablar sobre mi proyecto, que el tema es sobre el artículo 66, integridad física, psíquica, moral y sexual. El siguiente trabajo de esta integración se trata acerca de la integridad física, moral y sexual sobre el artículo 66. Todos los ecuatorianos tenemos derechos y deberes, los cuales también son denominados como una regla y por lo tanto deben de cumplirse de manera absoluta. La violencia puede manifestarse por medio de agresiones tanto físicas como psicológicas a través de los comportamientos verbales y no verbales o una combinación de esta, sin que exista una correlación absoluta entre el mecanismo por el que la violencia se manifiesta. Por ejemplo, una agresión física puede llegar a ser puede causar efectos psicológicos y al mismo tiempo efectos psíquicos. Los medios de comunicación saturan a la ciudadanía con información acerca de muertos, heridos, las confrontaciones armadas, pero han dejado un tema aparte que son las violencias de los derechos humanos por acción u omisión del Estado que se presentan por fuera de un conflicto armado. En situaciones no permite que el ciudadano tenga una visión integral o de conjunto de problemas y tampoco se apropie de responsabilidades de las soluciones. Pueden llegar a afirmar que día a día se dibujan ya los débiles y maltrechos contornos de los estados de los derechos, pero no mencionar lo social y democrático. Es por eso que la protesta social, mecanismo legítimo en cualquier sociedad que se considera democrática, se sitúa absolutamente irresponsable en el contexto de la guerra, como si las exigencias de los ciudadanos en materia de satisfacción de sus necesidades vitales pudiesen tratarse de algo ajeno, y lo peor que es aún, los principios y valores de los estados sociales y democráticos de los derechos. De allí que no resulte nada exótico que en este país la penalización de las protestas sociales, la desaparición y la muerte de los defensores humanos, de líderes sociales, entre otros. Esa es la lógica perversa que prepara el tratamiento del enemigo, como en la guerra. Nadie garantiza, una vez se haya puesto fin al conflicto de armas internas, de manera automática, que hacen las muertes, las violencias, las torturas, las desapariciones. Por el motivo, el mejoramiento de las defensas, protección y promoción de los derechos humanos, en particular de la integridad de la persona. Los atentados contra la integridad personal, con razón políticas o ideológicas, han sido muy elevadas en relación con la violación de los derechos humanos, representan menos del 15%. Las violencias de los derechos humanos, sino que puede ser por consecuencia. Las cifras hablan que por sí solas respecto del agravamiento de conflictos armados internos en los últimos años. La desaparición formada de las personas como expresión gravísima de violentación de los derechos humanos a la integridad personal constituyen en la mayoría de los casos en las manifestaciones contundentes en exclusiones. En este orden de ideas, desde la perspectiva del Estado social y democrático de derecho, el concepto de las personas humanas hacen referencia al individuo, no como abstracción automática y aislada, sino en una dimensión social, como entidad que actúa necesariamente en el complejo de la vida psicopolítica
inigualable. El acoso sexual en el trabajo y el acoso sexual por la razón del sexo. En el artículo 71, defiende al acoso sexual como cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atender contra la integridad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidario, degradante u ofensivo. De ellas podemos extraer una serie de conclusiones. La primera, se trata de un comportamiento de naturaleza sexual. Este es el principal rasgo de identidad de esta conducta respecto a otras formas de violencia en el trabajo. La segunda, este comportamiento puede ser físico, pero también puede ser verbal. A primera vista, es preferiblemente razonable que se exija que la conducta sexual sea indeseada, puesto que obviamente las conductas de naturaleza sexuales no tienen por qué resultar necesariamente ofensivas con el receptor, incluso aunque el desarrollo en el ámbito laboral. En nuestro ordenamiento, el acoso sexual debe considerar prohibido aún en los casos en los que no resulte en discriminación por razón del sexo. A efectos preventivos, es importante considerar el acoso sexual como un acto de discriminación. A efectos preventivos, es importante considerar el acoso sexual como un acto de discriminación. Oportuno aplica la noción y otros supuestos donde esta discriminación no se aparece con claridad. El acoso moral y los acosos discriminadores. El acoso moral. El acoso moral laboral es una forma de violencia psicológica identificada en las últimas décadas. Al indagar sobre el origen de las determinantes síntomas sufridas por los trabajadores, la investigación en estos campos han detectado procesos sistemáticos de degradación personal que progresivamente empiezan a calificarse con estas nuevas categorías. Esto no quiere decir que el acceso moral esté permitido en nuestro ordenamiento. Indudablemente se trata de un acto lesivo de la dignidad humana que afecta a la integridad tanto física como psicológica de la sociedad. Recepción y sistematización. La categoría acoso moral es una calificación que no se aplica en una conducta aislada, sino en una serie de actos hostiles que pueden comprometerse globalmente con una unidad, porque conforman una estructura orientada a la estructuración moral de la víctima. Por ejemplo, hay manifestaciones de hostilidad que podrían ser de aislamiento social, como por ejemplo evitar el trato social o comunicación con algún tipo de sujeto o de la sociedad. Resultado lesivo. En muchos casos, estos procesos sistemáticos de degradación de la persona proceden de graves secuelas psicológicas e incluso físicas. Ahora bien, en mi opinión, para que se lesione la dignidad moral como valor fundamental, no es estrictamente necesario que se produzca una mayor resistencia. Obviamente, el derecho que la víctima presenta una mayor personalidad a la degradación no implica que la conducta sea menos ilícita, sino pues que basta con el proceso que sea objetivamente humillante y degradante para que exista un resultado lesivo sobre la dignidad y la integridad moral de cada conducta. Recepción y sistematización. La categoría acoso moral es una calificación que no se aplica en una conducta aislada, sino en una serie de actos hostiles que pueden comprometerse globalmente con una unidad,
porque conforman una estructura orientada a la estructuración moral de la víctima. Por ejemplo, hay manifestaciones de hostilidad que podrían ser de aislamiento social, como por ejemplo evitar el trato social o comunicación con algún tipo de sujeto o de la sociedad. Resultado lesivo. En muchos casos, estos procesos sistemáticos de degradación de la persona proceden de graves secuelas psicológicas e incluso físicas. Ahora bien, en mi opinión, para que se lesione la dignidad moral como valor fundamental, no es estrictamente necesario que se produzca una mayor resistencia. Obviamente, el derecho que la víctima presenta una mayor personalidad a la degradación no implica que la conducta sea menos ilícita, sino pues que basta con el proceso que sea objetivamente humillante y degradante para que exista un resultado lesivo sobre la dignidad y la integridad moral de cada conducta de las personas. El régimen de las responsabilidades de las violencias en las empresas. El análisis de los derechos fundamentalmente de los trabajadores en el ámbito del régimen del trabajo normalmente se centran en el control de los poderes empresarios. Pues normalmente se considera que el empresario o las personas que representen la empresa en el ejercicio de estos poderes, quien podrían vulnerar estos derechos. La violencia de las empresas, sin embargo, presentan alguna especificación al respecto. Ciertamente, el ejercicio de los poderes empresarios pueden formar parte de un acoso moral que no puede ser permitido en esta sociedad. Bueno, mis conclusiones acerca de este trabajo es que los derechos son importantes y pueden ser regidos y cumplidos. Estos derechos cumplen con el deber de ser reglas, lo cual será personalizado si no. Mi conclusiones para este trabajo es que los derechos son importantes y deben ser regidos y cumplidos. Son derechos que cumplen y que deben ser reglas, por lo cual esto debe ser penalizado. Todos los seres humanos tienen derecho a ser y a tener una integridad a cualquier comunidad social, moral, respecto a cada cultura, sus creencias, su etnia, su religión. Cada persona tiene su derecho a la educación sexual, llenando sus conocimientos de valores y respetos que son importantes en la vida diaria. La educación es uno de los pilares fundamentales y que fortalecen el desarrollo y el avance de la sociedad, haciendo el arma más poderosa con la cual el ser humano contamos. Ella debe ser accesible para todos por igual, sin excepción de ningún tipo de raza, religión ni grado de discapacidad. Sean igualmente aceptados para todos.